Bien, hermanos, buenas noches. Ya estamos listos, ¿no? Discipulado de Efesios 4:23. Bueno, hoy es 2 de abril, estamos estrenando mes. Así es que, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Un martes más que tenemos la oportunidad de poder vernos, reunirnos, saludarnos y compartir la palabra, que es lo más importante, ¿no? Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Karen, una oración, ¿vale? Para arrancar. Claro, sí, Señor. Gracias, Señor Padre Celestial, por permitirnos un día más poder levantarnos, poder gozar de tus bendiciones y también poder estar acá presentes. Ese tiempo sabemos que es sumamente valioso, ya que estamos tocando tu palabra y que en este momento nos puedas dar sabiduría, entendimiento para poderla estar viviendo y poderla aplicar y que seamos testimonio, que nuestras acciones hablen por mil palabras con los demás. Bendice a cada uno de los que se encuentran acá presentes, a aquellos también que todavía no se han podido incorporar o que se van a incorporar posteriormente. Bendícelos. Sabemos también que en la congregación hay personas enfermas. Ayúdalos también, Señor Padre Celestial, que puedan llevar en estos momentos esa enfermedad. Y te pedimos, Señor Padre Celestial, que nos cubras en esos tiempos tan difíciles. Y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Karen. Amén. Bueno, nosotros, bueno, ya venimos pasando de la Semana Santa. Habíamos compartido el domingo, bueno, hemos compartido en discipulados anteriores sobre la importancia y el objetivo del discipulado, ¿no? Nada más retomando aquello que vimos en algún martes, o creo que algunos martes, de que uno de los objetivos principales del discipularse, ¿se acuerdan cuál era más o menos? O por lo menos a que alguien se le ocurre decir, cuál era el objetivo, para qué uno se disipula, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos de tantas cosas que compartimos o la que se recuerden? Para llevar el evangelio también. Para Para eso. Para, servir, pastor. para Para, servir, para aprender y transmitirlo, pastor. ajá, Para crecer más espiritualmente. para crecer. Ahí, entre todos lo han dicho, ¿no? O sea, bueno, digamos que si uno lo dice en orden, Formación personal. si uno lo dice en orden, podría ser ahí, en la parte que menciona Elsa y Davis, digamos, lo primero, obviamente, para un crecimiento personal, ¿no? Y por medio de ese crecimiento personal, también que la iglesia o la congregación o la familia como tal, pues sean partícipes de ese crecimiento en la medida en que uno, por la capacitación que recibe, pues uno pueda también llevar la palabra, ¿no? O sea, discipularse para discipular, ¿no? Porque hemos recibido la gran comisión, ¿no? De ir y llevar el evangelio. O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Básicamente, uno se prepara, precisamente uno va a la universidad a estudiar una carrera porque en algún momento uno quiere ejercerla, ¿no? O sea, nadie estudia porque, no, es que para matar el tiempo, ¿no? O sea, uno estudia porque mantiene la expectativa de decir en cualquier momento voy a ir a ejercer o por lo menos lo que sé, lo que he aprendido, voy a ponerlo al servicio de algo, de alguien, de una empresa, de un emprendimiento, lo que sea, ¿no? O sea, ese es el objetivo, ¿no? Y en las cosas del Señor, pues va por ahí, va por esa misma línea, ¿no? O sea, uno se prepara, uno se fortalece en su fe, uno crece espiritualmente, pero debería siempre eso estar acompañado de la expectativa de decir en qué momento yo voy a poder también llevar lo que he aprendido. El Señor les decía a sus discípulos, vayan y hagan discípulos y enséñenle lo que yo les he enseñado, ¿no? Ustedes enséñenle. Y si uno viera la cadena, uno diría que el Señor le enseñó a Pablo porque el Señor se le reveló a Pablo directamente y fue él mismo el que le enseñó todo lo que Pablo sabía. Y después Pablo le enseñó a Timoteo, ¿no? Y le enseñó a Tito, y le enseñó a Bernabé, y le enseñó, y de seguro que Timoteo tuvo otros discípulos, y así es una cadena, ¿no? Entonces, eso está bien. Ahora, veíamos el domingo también que, Pastor, sí, perdón que lo interrumpa tan rápido, pero es que referente a eso que usted dice de que duraron cierto tiempo aprendiendo, me llamó la atención de que estaba leyendo un día de esos de Deuteronomio, que cuando Moisés se fue 40 días, y a mí se me vino a la mente eso que usted dijo, 40 días aprendiendo todo con Dios para poderle dar las tablas. Sería así como el pensamiento que a mí se me vino en el momento que estaba leyendo eso.
O sea, tú hablas ese cuando él se fue, ¿no? Cuando, digamos, se fue a traer las tablas. Que fueron 40 días, ¿verdad? Y 40 noches. Sí, No, no, es que digamos, por la segunda vez. si tú me dices, ¿por qué 40? Pastor, ¿por qué 40? ¿Realmente necesitaba Moisés 40 días? O sea, el 40 tiene un significado particular en la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos días llovió el diluvio? Fueron 40 días, ¿cierto? Jesús ayunó en el desierto 40 días, ¿no? ¿Cuánto estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, ¿no? Entonces, el 40 tiene algo, ¿no? Entonces, decirte que por qué se demoró 40 días y no 15 o una semana o qué necesitaba él, realmente la Biblia no dice exactamente qué estaba haciendo Moisés con el Señor allá, o si es que le estaba dictando, se demoró 8 días para cada mandamiento, o 5 días para cada mandamiento, y que como eran 10 por 5, 50, o qué fue que pasó, ¿no? Lo que uno podría rescatar ahí es que digamos, siempre hay un tiempo que destinarlo con el Señor. Y te digo, lo que demoró Moisés no es lo mismo que se demoró Pablo en el desierto con el Señor. Pablo se demoró 3 años. Moisés ya se había demorado 40 años pastoreando en el desierto, preparándose precisamente. Acuérdate que Moisés vivió 3 etapas, ¿no? Los primeros 40 años en palacio, creyendo que era alguien. Después 40 años en el desierto, pastoreando, creyendo que no era nadie. Y después los últimos 40 años ya sirviendo al Señor, que fueron sus mejores 40 años, ¿no? Entonces siempre son de 40 en 40 en 40. Entonces se fue 40 días. ¿Por qué 40 días? No lo sé. Creo que la palabra tampoco lo explica por qué exactamente fueron 40 días. Por eso sí tiene algo el número 40. Pero lo que sí podemos rescatar de ahí, Mari, es que siempre, digamos, cuando uno quiere hacer algo con el Señor y para el Señor, porque obviamente Moisés iba a recibir las tablas, era algo bien, bien importante. ¿Por qué las tablas eran importantes? Porque recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que venía de vivir 400 años en esclavitud, era un pueblo que iba para una tierra prometida, y por más que fuera una tierra buena, donde fluía leche y miel, no iba a ser tan buena si es que ese pueblo no supiera cómo vivir ahí, ¿no? O sea, había que establecerle leyes, mandamientos y todo. Entonces se tomaron su tiempo, digámoslo así, y tal vez fue un tiempo tal para también poner a prueba a la gente, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó con la gente cuando, si Moisés hubiera ido de pronto 5 días, no hubiera habido chance como de probar a ver cómo estaba la fe de ese pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué 40? No lo sé exactamente, pero lo que sí sabemos es que hay un tiempo que hay que dedicar para el Señor, y como nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los discipulados, no estamos hablando de 40 años, ni 40 días, sino sacar un tiempo para el Señor, ¿no? Siempre es necesario de todo nuestro tiempo, de las cosas que hacemos, destinar un tiempo para Él, ¿no? O sea, y para nuestra relación con Él, ¿no? Que debería ser más de lo que invertimos, pero bueno, ya eso es un tema que lo hemos hablado. Pero sí, muy buen aporte, Mari, en el asunto de Moisés. Y ya que estamos hablando de Moisés y que hablamos de la Semana Santa el domingo, que hablábamos de que, bueno, la resurrección obviamente es lo más importante de nuestro caminar cristiano, básicamente porque Cristo resucitó, si no, no estaríamos haciendo nada, eso ya lo hemos comentado. Y que hablábamos de las pruebas de la resurrección, ¿se acuerda? Y que dijimos que la principal prueba o la forma de probar que Cristo resucitó, pues somos nosotros mismos, ¿no? O sea, los que podemos dar testimonio de que hay un Cristo vivo, ¿no? Y veíamos el ejemplo también de los discípulos, o sea, cómo, por ejemplo, una persona como Pablo tuvo una transformación tan impresionante, de que definitivamente nunca volvió a ser lo que él fue, y de hecho se avergonzaba de lo que él había sido. Y también como un grupo de discípulos que, acuerden lo que hablamos, ¿no? ¿Dónde estaban los discípulos cuando el Señor murió y lo crucificaron y todo? ¿Dónde estaban ellos? Escondido. Escondidos, ¿cierto? Porque tenían miedo. O sea, estamos hablando y de hecho en algún momento el mismo Pedro los confrontó y les dijo que todos eran una cantidad de cobardes, ¿no? O sea, realmente. Entonces, como un grupo de discípulos miedosos, cobardes, después por la obra, solo un Cristo vivo y un Cristo resucitado podría hacer eso, se convirtieron en un grupo de personas audaces, intrépidas, que se les quitó el miedo y dispuestos a morir por la causa. O sea, ¿me entienden? O sea, solamente un Cristo lo puede hacer. Entonces, hoy vamos a hablar hoy de algo que está muy ligado a eso,
porque acuérdense también que lo hemos compartido varias veces de que hay sentimientos que a uno lo impulsan a hacer cosas que uno ni se imagina, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en la iglesia? Hay muchas cosas que uno hace, o sea, por una cosa o por la otra. ¿Se acuerdan cuáles son los dos sentimientos? El El amor y el amor, odio. El amor y el odio, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que uno hace por amor que uno ni sabría, ni se imaginaría que las podría hacer. Pero también hay muchas cosas que uno hace por odio que tampoco, también ni se imaginaría que uno las podría hacer. Pero está bien, esos son dos sentimientos. Pero vamos a hablar hoy de dos actitudes que también lo pueden llevar a uno a hacer muchas cosas o lo pueden frenar, ¿no? Muy ligado a lo que estábamos hablando ahorita de los discípulos, ¿no? De cómo pasaron de estar en un estado en el que sentían mucho algo y después se convirtieron en un grupo de personas con otro tipo de actitud. ¿Cuál creen ustedes que son esas dos actitudes? O sea, ya sabemos que hay muchas cosas que uno hace por amor y hay muchas cosas que uno hace por odio y hay muchas cosas que uno también podría dejar de hacer por amor o podría dejar de hacer por odio. Pero hay dos actitudes también que a uno lo impulsan a hacer cosas o lo frenan. ¿Por miedo o por valentía? Me- Pero en vez de, si ánimo, la valentía está bien, ¿cuál sería la otra entonces en vez del miedo? temor, Pasión. ¿Ah? La Cobardía. cobardía. La Cobardía. cobardía. La cobardía, ¿no? O sea, la cobardía o la valentía, una de las dos. O sea, y entonces acuérdense que los discípulos mientras estuvieron en una actitud cobarde no hicieron nada, ¿no? Pero, y ahí es donde uno entiende aquello que dice, wow, ahora sí comprendo así cuando dice que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, porque con eso no vamos a hacer nada, ¿me entiende? Yo una vez escuché una frase que se la escuché a un amigo, pero en otro tono, porque él, creo que él está, le gustaba una muchacha, ¿no? Pero nunca le decía nada. Entonces, el jefe de él le dice, y él se llamaba Sergio, me acuerdo muy bien, porque le dijo, Sergio, que el miedo se convierta en un motor y no en un freno. Y yo decía, wow, qué buena frase. Imagínate, estamos hablando que yo escuché esa frase hace como 25 años, ve, y todavía me acuerdo. Entonces, y es algo que realmente es cierto, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, voy a compartir en la pantalla de una vez para... Ok, me dicen si la ven, ¿no? Sí, amén. ¿Qué Sí, dice? sí, amén. Ok, vamos a hablar de esas dos actitudes, la valentía, la cobardía, porque acuerden que dependiendo de dónde estemos, dependiendo en cuál grupo estemos, vamos a poder hacer o no lo que el Señor espera que hagamos. El Señor tenía unas expectativas grandes con sus discípulos y les dio instrucciones, les dijo, bueno, ustedes van a ir allá, acuerden que yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos, enseñen todo lo que yo les he enseñado y yo voy a resucitar y los voy a esperar en Galilea, o sea, todo eso y al final ese plan que el Señor tenía se estaba frustrando porque dejaron invadir por la cobardía, ¿no? Por el temor, hasta que fueron más valientes las mujeres, inclusive, como siempre, que fueron a la tumba y se les presentó el Señor y llevaron las buenas nuevas y todo eso. Pero bueno, el caso es que la valentía o la cobardía a uno o lo impulsan o lo frenan, ¿no? Ahora, cuando yo digo cobardía, me refiero a cuando uno no hace cosas que... Acuérdate que la cobardía es cuando uno tiene ese temor de hacer algo que uno sabe que podría hacer, ¿no? Porque si yo sé que hay algo que yo no puedo hacer y no lo hago, pues eso no es cobardía, ¿no? Eso realmente es sabiduría. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de esas dos actitudes y empecemos primero por la que no nos interesa, porque la parte de la cobardía, pues obviamente no nos interesa. Nos interesa más la valentía, ¿no? Que es la que nos va a permitir, obviamente, hacer las cosas que queremos y creemos que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué es interesante esto de la cobardía? Porque hay muchas listas, acuerde que hay varias listas en la Biblia que hablan de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Y en Apocalipsis 21:8 hay una que está encabezada precisamente por esta, ¿no? Por los cobardes. Dice, pero los cobardes e incrédulos, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Entonces, esta lista por lo menos la encabezan los cobardes e incrédulos, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, algunas pinceladas de lo que ya nosotros conocemos. Acuérdense que el cristianismo es una carrera de resistencia, eso ya son cosas que de tanto repetirlas ya uno las maneja, ¿no? Si uno le preguntara, si uno hiciera una encuesta, pensemos todos en eso, si uno hiciera una encuesta a muchas personas
de que qué es lo más grave que puede hacer un ser humano. Y escuchemos algunas opiniones aquí. Miren la pregunta, ¿no? Porque voy a poner la pantalla. ¿Qué es lo más grave que puede hacer un ser humano? A ver, opinen. Un pecado de Matar, muerte. Asesinar. negar a Asesinar. Dios, No creer en Dios. Rechazar el evangelio. Bueno, es que El espíritu. ustedes están hablando así porque estamos en un discipulado, pero de seguro usted sale, cada uno de ustedes sale ahí al Parque Central, aquí en Costa Rica, o al centro de la ciudad, a agarrar gente al azar, a preguntarle, ¿qué es lo más grave que puede hacer un ser humano? Pensemos en esas personas, no pensemos en ustedes, ¿no? Digámoslo así, sino en general, ¿no? Si uno le preguntara al grueso de la gente, ¿qué es lo más grave que puede hacer un ser humano? No, no creería, créanme que con el corazón les digo que yo me paro ahí en el Parque Central aquí en Costa Rica a preguntarle a la gente qué es lo más grave que hacer un ser humano, mejor dicho, me rasgo mis vestiduras y me echo silicio en la cabeza si es que alguien me dice que negar a Dios o que, no, hombre, la gente Matar no, a, matar Quitarse a tu la vida, esposo o a su quitarse la esposa. vida. Quitarse la vida, pastor. asesinar, Suicidar, suicidarse, ¿qué más? ser adúltero, Ser Violar. violar, violar, Abuso a bueno, niños. bueno, por ahí ¿Usted? anda. aborto. Por ahí anda, pero yo diría que, bueno, muchos dirían eso, sí, matar, violar, robar, secuestrar, pero no creo que haya alguien que, por ejemplo, alguien dijo ahí ser adúltero, ¿no? No creo que alguien, sobre todo en una sociedad como la que estamos, donde la gente cree que ser adúltero es una señal de hombría, ¿no? Y que es parte de la Es sociedad, un hobby, es un y, hobby. y que eso, y es un hobby, ahorita ya se pusieron taco a taco, porque ahorita ya antes eran los hombres, ahora son hombres y mujeres 50 y 50, pero muy poca gente Pastor, cree que fornicar, ajá. es que mucha gente dice que un hijo está maldito cuando le pega a la mamá o cuando le pega al papá. Ujú. También la gente cree que eso sí es una maldición. Pegarle a la mamá o al papá, bueno, eso lo que pasa es que, Eso es fuerte. a ver, Ujú. obviamente nosotros decimos, y uno no se alcanzaría a imaginar, aunque sabemos que hay casos, ¿no? De hijos que les pegan a los papás, o sea, muchísimos casos, ¿no? Pero yo creería que si yo le pregunto a la gente, de 1000 personas, no sé si alguna me diga pegarle a la mamá. Yo no creo, aunque, aunque lo piensen, ¿entendés? Pero no lo dicen. Pero sí es cierto, o sea, ¿por qué? Porque eso está en contra de lo que dice la palabra también de que hay que honrarlos, ¿no? Y bueno, quitando la palabra a un lado, uno no se, sin meter a Dios ahí, uno no alcanza a imaginarse cómo le puede llegar la maldad de alguien que pueda pegarle a una mamá o un papá, ¿no? Por más que, bueno, a no ser de que el papá ya esté con riesgo de hacerle daño a la mamá, no se tiene que meter, ¿no? Pero bueno, digamos que en términos generales, muy poca gente considera este tipo de cosas como fornicar, como mentir, como los chismes, como la hipocresía, la borrachera, el homosexualismo. Entonces, ¿me entiende? Lo que le quería poner aquí es que la gente maneja dos grupos de pecados, ¿no? Porque eso es pecado, todo es lo mismo, todos son pecados, ¿no? La gente maneja como dos categorías, ¿no? Algunos que son, sí, estos son graves, eso es parte del día a día, ¿no? O sea, el Sí, chisme, la borrachera, como los política y socialmente correctos y los eso, otros. exactamente. O no han visto el adúltero que señala al homosexual diciendo ese se va a perder porque Dios no aprueba eso y resulta que él es adúltero, ¿me entiendes? Porque esa es la doble cara que nosotros nos movemos en esta sociedad, ¿no? Pero la Biblia dice que todo es pecado, ¿no? O sea, y pecado es lo que agrede a Dios, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente en eso, ¿no? Y bueno, y nosotros pues sabemos, acuerda, estas son unas pinceladas que ustedes ya conocen, estamos en una guerra espiritual, la guerra no es contra carne ni sangre, en una guerra como en todas las guerras hay vencedores, hay vencidos, hay muertos, hay heridos. Y hay desertores que están más ligados a lo que estamos hablando ahorita de la cobardía, ¿no? Un desertor es una persona que al ver que la cosa está muy difícil o la guerra se está perdiendo, decide más bien agarrar camino por otro lado y darle la espalda a su gente, ¿no? Entonces es un desertor, es un cobarde definitivamente, porque le da la espalda a sus amigos, digámoslo, o por lo menos a lo que, a la causa en la que inicialmente estaba defendiendo, ¿no? Te les decía que hay varias listas en 1 Corintios 6:9, en Efesios 5:5, en Apocalipsis, acá ahorita leímos alguna, y en esta última, los cobardes incrédulos,
pues son las que encabezan. Entonces vamos a ver algunas definiciones de lo que es un cobarde, ¿no? Un cobarde es una persona que es temerosa de enfrentarse a alguien o a algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso la oscuridad, ¿no? Bueno, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Eso es una cobardía, digámoslo así, con la definición que tenemos. Ahora, de seguro usted estará pensando, pastor, y entonces si uno le tiene miedo a la oscuridad, uno se va a perder. Bueno, ahorita vamos para allá. Pero es una definición general de cobarde. Una persona cobarde es aquella que es temerosa de enfrentarse a alguien o a algo, ¿no? De tomar una decisión por sí mismo, es alguien que se escuda detrás de otros, que habla, acusa a otros sin que aquel esté presente, eso es cobardía. Se avergüenza de que lo descubran y nunca asume su responsabilidad. Es muy arrogante y agresivo. Y cuando está en grupo o con otros que le apoyan, pero es muy tímido y débil para hablar con alguien frente a frente. Entonces, son personas, a uno le ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que uno ve, a veces uno se sube a un bus y se suben esos muchachos de colegio, ¿no? Y como van en grupo, uy, ellos se creen los reyes del mambo, ¿no? Los reyes del mundo. Y que nadie se meta con ellos, ¿por qué? Porque van en grupo, ¿no? Pero usted se encuentra otro día en el mismo bus a alguno de esos estudiantes solo y está en un rinconcito, ahí no matan una mosca, ¿ah? Y esa es la típica actitud de los cobardes, o sea, muy agresivos y arrogantes cuando están en grupo, pero cuando no tienen quien los apoye, ahí ya se muestran tímidos y débiles para hablar con alguien frente a frente. Esa es la definición de un cobarde, ¿no? Pero entonces vamos en línea a eso que alguien diría, y entonces una persona que le tenga miedo a la oscuridad se pierde. Bueno, es que no habla de cobarde en sí solo, ¿no? Está hablando de cobarde e incrédulo. O sea, por lo menos lo une con ese conector el I, ¿no? O sea, que cumple una cosa y la otra, ¿no? Recuerde que el I, el conector I, es algo que conecta dos palabras, pero cumplen la una y la otra, ¿no? Una cosa no puede ser, es que eso es negro y blanco. No, no, o es negro o blanco, ahí es o, ¿me entiende? O es uno o el otro. Pero hay cosas que sí aplican el i, ¿no? O es negro y barato. Puede ser, ¿no? Negro y barato, o sea, cumple la cosa. Entonces, aquí es cobarde e incrédulo, o sea, que son las dos cosas, ¿no? O sea, no es cobarde en sí solo porque estamos de acuerdo, ¿no? Una persona que le tenga miedo a la oscuridad, pues la Biblia no dice que por eso se va a perder, ¿no? Pero estamos hablando de los cobardes e incrédulos, o sea, ¿y un incrédulo qué es? Es un no creyente, son las personas que no creen con facilidad o no tienen fe en la salvación por medio de Cristo. Algunos dicen que no existe Dios y otros quieren pruebas o evidencias visibles para creer. El hombre que no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador ya ha sido condenado, de acuerdo a lo que dice Juan 3:18. Entonces, cobardes e incrédulo, una persona que, digamos, se resiste, digámoslo, a poner su fe en Jesucristo, a dar ese paso de valentía. Acuérdense que a veces la misma Biblia dice que el reino de Dios es arrebatado por valientes. ¿Por qué? Porque los cobardes no se animan a dar ese paso como tal, ¿no? O sea, son temerosos a enfrentarse a una nueva realidad y a dejar su pasada manera de vivir y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, hay algunas actitudes de cobardía, por ejemplo, cuando uno despoja a alguien de un derecho adquirido, ¿cierto? O sea, cuando hay gente que roba, personas que con esfuerzo han conseguido cosas y les hacen fraudes o los estafan, eso es un acto de cobardía tremenda, ¿no? Y de responsabilidad. Ahora, en línea de eso, ¿cuál es el acto más cobarde y responsable desde el punto de vista espiritual? Defraudar el alma. Defraudar el alma, correcto. O sea, Hacer caer a otros. sí, digamos que eso también se pierde de tropiezo, pero digamos que lo más cobarde que uno puede hacer es cuando uno defrauda el alma de uno, ¿no? Acuerde que defraudar, ¿qué es? Quitarle a alguien un derecho que ya tiene, ¿cierto? El alma nuestra nace con el derecho a ser salva, ¿no? Porque ya Cristo, lo que hablamos el domingo en la Semana Santa, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, consumado es, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces nuestra alma nace con el derecho a ser salva, o sea, con ese derecho, pero uno la defrauda, es decir, uno se lo quita por medio de qué? Del pecado, ¿no? Entonces, eso es un acto de cobardía, es un acto de responsabilidad, ¿no? O sea, muchos son cobardes al no aceptar a Cristo en su corazón, digámoslo, y seguirle como Él merece, porque eso es para valientes, definitivamente, ¿no? Peor aún, y de hecho la misma Biblia lo dice, y ahorita a ver si ustedes se acuerdan cuál es el versículo. Peor aún es que habiéndole conocido, demos marcha atrás, ¿no? Y que uno regrese a la esclavitud. ¿Se acuerdan? Hay un versículo que dice, que habla de eso. O sea, no digan la cita, pero ¿cómo dice más o menos?
que Porque después de mejor andar hubiera en sido la... que no conocía. ¿Perdón? Uno solo. Adelante, hermano. Elsa. Sí, no, que después de andar uno en la luz y ya conociendo la verdad, uno regresa al mundo, o sea, es como el puerco, ¿verdad? Sí, pero hay un Sí versículo que que mejor, habla. Ajá. sí que me parece que en complemento a lo que decía Elsa, que es como que, aparte de lo que dijo ella, después dice que es mejor que mejor les hubiera sido nunca haber conocido la luz y haberse regresado, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es eso, ¿no? Que, digamos, el no entregarle su vida al Señor es un acto de cobardía, pero peor aún es, habiéndole conocido, desertar, ¿no? Porque la misma Biblia dice que su estado postrero va a ser peor que el primero. Mejor le hubiera sido no haber conocido, la verdad, que después de haberla conocido, regresarse otra vez a la esclavitud, ¿no? Entonces, y de hecho, vemos muchos casos. Hay personas que han empezado bien y al final desertan, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que Es parte de la apostasía, ¿verdad? También, pastor. sí, es parte de la apostasía? ¿Cómo es posible que personas que han estado tan mal y uno ve que el Señor ha tenido misericordia, se han arrepentido, han enderezado su vida, van bien en ese proceso de volver a recuperar su testimonio y de un momento, ¡pa!, vuelven otra vez atrás, ¿no? O sea, eso es un acto de cobardía, definitivamente, y la misma Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos porque eso no agrada a Dios. ¿Por qué no le agrada a Dios? Porque no nos ha dado Él un espíritu de cobardía, ¿no? Y por eso es que Pablo estaba muy enojado con los de la iglesia de Gálatas, cuando él volvió allá y vio la iglesia como estaba, y él le dijo en Gálatas 3:1, le dijo: Gálatas insensatos. O sea, acuérdate que una persona insensata es una persona incoherente, o sea, una persona irresponsable, necia, ¿no? Gálatas insensatos, pero ¿quién los fascinó a ustedes para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, o sea, ya a ustedes se les presentó el evangelio, ya se les explicó, se les dejó bien encaminados. Tan necios soy, les decía él, habiendo comenzado en el espíritu y ahorita van a terminar en la carne. O sea, ¿me entiendes? Casos como estos los conocemos muchísimo, ¿no? Y pastor, y también se devuelven ellos atrás y llevan consigo sus familias, si son padres, si son madres. ¿Sí me entiende el ejemplo que les está dando? Entonces ahí diría uno, bueno, ¿qué pasó? Que Yo venimos a conocí, hacer lo que decía él, sí, esa piedra de ajá. tropiezo Ahora para muchachos que están queriendo. Ujú. por ejemplo, que Milena que comenta eso, ahí en la iglesia iba una familia, eh, creo que era el esposo, bueno, iba la familia completa, tenían chicos pequeños y jóvenes, ¿no? Creo que la esposa no quiso volver, no sé por qué no quiso volver. Y el esposo hacía su esfuerzo, llevaba a sus chicos, y, y de un momento a otro también dejaron de ir, ¿no? O por lo menos dejaron de ir tan seguido. Entonces yo hablé con él, le pregunté, y me dice: no, pastor, viera que tanta cosa. Bueno, mi esposa sí, ella no quiere ir y ta. Pero yo estoy viendo prédicas por internet y ta. Y bueno, está bien. Yo digo: mira, el hecho de que tu esposa no vaya, pues obviamente ella cargará con su responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad de ella. Ahora, el tema es que si tú no quieres ir, pues también tú cargarás con tu responsabilidad. Pero el problema es que si tú decides no congregarte, tus hijos que están pequeños, ellos no tienen forma de decidir, porque ellos dependen de la decisión que tome el papá, ¿no? De si los lleva o no los lleva. Entonces, y realmente yo digo que por más que una persona adulta se siente a ver prédicas por internet, los chicos no las van a ver, ¿no? O sea, los que tienen hijos pequeños aquí, díganme si usted sienta a su hijo ahí a ver una prédica en internet, si la ve o no la ve. No creo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, lo que dice Milena es cierto, hay gente que deserta y con eso se lleva a quién? Se lleva a toda la familia y bueno, y son consecuencias que muchas veces la gente no mide, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. Entonces, esto de desertar o abandonar a Dios siempre ha estado presente. Acuérdense que hay muchas historias bíblicas. Por ejemplo, Saúl fue una persona que el mismo Dios escogió, lo ungió por medio de Samuel, tenía el Espíritu de Dios y todo ese asunto, pero ya todos conocemos la historia de Saúl, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de Salomón. Acuérdate que el mismo Señor lo dijo en 1 Samuel 15:11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. O sea, qué triste qué triste que Dios diga eso de uno. O sea, imagínense ustedes, ¿no? O sea, tristísimo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, eso sería tremendo, ¿no?
Saúl tuvo una decadencia espiritual tremenda. Ahorita estábamos precisamente hablando y Milena me decía algo muy interesante, ¿no? Me decía que uno ha visto que Dios fue muy misericordioso con David, fue muy misericordioso con Jonás, o gente que quiso irse en dirección contraria, ¿cierto? Tuvo su paciencia y uno a veces puede percibir de que realmente no tuvo mucha paciencia con Saúl, o, ¿me entiendes? Es lo que uno ve desde el punto de acá. Pero uno se pone a ver que Saúl realmente tuvo decayó mucho espiritualmente, o sea, Pastor, se ensañó, sí. ¿qué es desertar? Desertar es cuando uno abandona, cuando uno, digamos, cuando los soldados están peleando y hay algún soldado que decide salirse de ahí, abandonar a sus amigos y escapar, ¿no? Eso es desertar. O cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy de ahorita. ¿Ustedes han visto cuando a veces van a equipos de Cuba a jugar a Estados Unidos? O sea, a ellos los mandan a representar a su país, Estados Unidos, porque cuando están allá, hay varios que aprovechan que están allá y desertan, o sea, abandonan su equipo de fútbol de Cuba y se van porque quieren estar ahí en Estados Unidos. Entonces, desertar, ¿qué es? Es abandonar, es salirse digamos, como darle la espalda al grupo Salirse en de el que una uno fila. inicialmente está, sí, romper filas o lo que sea. Entonces, en este caso, cuando una persona decide salirse del Evangelio de Cristo, o sea, decide abandonar a Dios por irse en pos de sus propios deseos o de otro tipo de evangelio, está desertando. Lo que pasa es que a nivel espiritual, a eso le llamamos apostasía, ¿no? O sea, la apostasía es desertar, básicamente, bíblicamente, ¿no? Es lo mismo. Ok, Gracias, pastor. bueno, entonces decíamos que Saúl había caído mucho, o sea, se ensañó con David. Y tal vez eso fue lo que cavó su propia tumba espiritual, ¿no? O sea, eh, comenzó a pelear una batalla que no era la de él, comenzó a perseguir un enemigo que no era su enemigo, ¿me entienden? Y además eso lo llevó a caer en otra serie de pecados, porque acuérdate que en esto un pecado lleva a otro, ¿no? Acuérdate que Saúl mandó a matar un pueblo entero lleno de sacerdotes de Dios, eh, o sea, todo por estar persiguiendo a David, o sea que no había temor de Dios en Saúl, digámoslo, él con tal de atrapar a David y matarlo, él hacía lo que fuera, ¿no? Y siempre le echaba la culpa a que el pueblo lo presionaba, que el pueblo lo presionaba. Entonces, posiblemente por ahí también Dios no tuvo mucha paciencia con Saúl, porque tampoco se la ganó, ¿no? O sea, nunca vimos a un Saúl arrepentido, siempre estaba más preocupado de que el pueblo lo viera, que él todavía tenía el respaldo de Dios, y por eso él le decía a Samuel, no te me quites del lado para que la gente nos siga viendo juntos y crean que Dios está conmigo, ¿no? Entonces, pero eso le pasó a Saúl, al final decidió desertar, o sea, no obedeció a Dios y más bien se fue por otro lado. Y bueno, la historia de Salomón, pues ya ustedes la conocen muy bien. Salomón arrancó muy bien. Es más, Salomón arrancó como pocos hubieran podido arrancar, ¿no? Impresionando a Dios, pidiéndole sabiduría, tuvo riquezas, tuvo dinero, tuvo mujeres, bueno, tantas cosas. Se le dio el privilegio de construir el templo, todo eso, pero al final quedó registrado en la palabra que Salomón no tuvo un corazón perfecto para con Dios, como sí lo tuvo David, que eso sí está escrito en la palabra, ¿no? Entonces, desertores, cobardes, siempre han habido. Pastor, Sí, perdón que le interrumpa. no, Tengo tranquila. una duda. Porque ahí dice que los últimos años se apartó de Dios y nunca regresó atrás. En el caso de Salomón, Ujú. pero digamos, cuando uno lee Eclesiastés, ¿verdad? Que él dice que el final de todo discurso es teme a Dios y apártate del mal. No pensaría uno, digamos, como que él al final de su vida llegó a esa conclusión, o digamos, o a qué hace referencia usted cuando dice nunca regresó atrás. Pues no volvió a lo que, acuérdate que cuando dice nunca volvió atrás, hubo un momento también en el libro de Jeremías, cuando Dios por medio de Jeremías le recomendó al pueblo que volvieran a la senda antigua, ¿no? Volvieran a lo que es como, o cuando en el libro de Apocalipsis le dice el ángel a la iglesia de Éfeso, vuelvan a sus primeras obras, ¿no? Entonces no volvió atrás en el sentido de que no retrocedió a lo que él fue, ¿no? A la manera en como él empezó.
que empezó de una ok, ok. manera tremenda, ¿no? Ujú. Simplemente él, acuérdate que Salomón inició, digámoslo, con mucha sabiduría y al final terminó con falta de sabiduría, porque se sumió en la idolatría y todo eso, ¿no? Digamos, arrancó construyendo el altar a Dios y terminó construyendo una cantidad de altares a una cantidad de mujeres, ¿no? Se casó con la hija del faraón, lo cual obviamente eso no estaba aprobado por Dios, con una buena intención de que hubiera paz entre los pueblos, pero acuérdate que las buenas intenciones, si están en contra de la voluntad de Dios, siempre serán de estorbo, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces, hizo una cantidad de cosas Salomón, sí, escribió el libro de Eclesiastés, escribió una cantidad de proverbios que son reales, son verdaderos, pero que pareciera que no aplicaron para él. Por ejemplo, cuando él dice que el fin del negocio es mejor que el principio, sí, está bien, pero no aplicó para él. Para él fue mejor el principio que el final no fue como Dios hubiera querido. Y llega a la conclusión de que vanidad de vanidades, ¿no? Porque tuvo tanta cosa, pero él mismo se dio cuenta de que qué sirve tener todo eso si realmente uno no tiene una relación con Dios. Él lo vivió en carne propia, ¿no? Pero lo que tú dices, y Ujú. tal vez a lo que uno llegaría es, ¿se habrá arrepentido Salomón? Yo no me atrevería a decir si se arrepintió o no. No hay algo en la Biblia exactamente que diga que Salomón se arrepintió aquí y allá, pero tampoco hay algo que diga que Salomón se fue a reunirse con el viejo profeta y con o sea, ¿me entiendes? Entonces, uno asume por la vida que lleva Salomón de que realmente terminó mal, ¿no? Pero igual que todos los casos, uno no es quien Ujú. para decir si realmente se perdió o no, Pastor, pero Y hubiera podido terminar mejor, ¿no? Claro. Sí, Gracias, pastor. pastor, pastor, sí, dale, dale. no, adelante, adelante. No, que quería hacer una consulta. Bueno, yo había consultado eso que pregunta Emma, ¿verdad? Que si Salomón en algún momento se arrepiente, que no está escrito. Pero si él hubiese tenido ese arrepentimiento, que tampoco está escrito, esta parte que voy a decir, él hubiese tenido que soltar todo lo que lo había apartado de Dios, o sea, sus 1000 mujeres, la idolatría, hacer una limpieza, y creo que tampoco lo menciona la Biblia. Entonces fue sí, como una sabiduría para los terceros, pero no aplicada a él. sí, muchas cosas escribió, digo, de hecho uno le recomienda a la gente siempre que lean el libro de Proverbios, o sea, y de hecho Proverbios, el libro de Proverbios, cuando uno piensa en Proverbios, ¿en qué piensa? La ¿Consejos? sabiduría. Sabiduría, ¿no? O sea, consejos, ¿sí? Y de Ujú. hecho, el Proverbios uno dice, los proverbios de Salomón, el hijo de David, dice, ¿saben para qué fueron escritos y hechos los proverbios? O sea, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Me entienden? Entonces, y efectivamente, para eso si usted lee Proverbios, Proverbios es una lista innumerable de consejos, de vida, ¿no? O sea, y por eso uno le aconseja a la gente, ¿por dónde empiezo, pastor? Bien, empiece por los evangelios para que conozca la vida de Jesucristo, pero vaya leyendo el libro de Proverbios porque eso es vida, es vivencia pura, los salmos y todo eso, escritas por Salomón, y el libro de Eclesiastés es como como un consolidado de sus vivencias, todo lo que él probó y siguen unos consejos muy sabios y todo. Pero sí, aplican para, como dice Pablo, aplican para los demás, pero muchos de ellos no aplicaron para él mismo. Juan Pablo, iba a decir algo. Sí, pastor, que bueno, y en realidad cuando uno se pone a leer Primera de Reyes 11, que es donde menciona todo lo de las dificultades que tuvo Salomón por la apostasía y todo, y pues a uno se le para el pelo, ¿verdad? Y uno dice, cómo pudo llegar Salomón a eso? Y de hecho, pues ahí se narra que Salomón prácticamente ejerció eso hasta su vida ya anciana. Y uno pensaría, sin justificar, pues bíblicamente, que si Salomón se hubiera arrepentido, pues Dios es fiel, y así como exaltó a David después de su muerte, indicándole a las generaciones futuras que así como mi siervo David me sirvió y tuvo un corazón perfecto, uno pensaría que si Salomón se hubiera arrepentido, pues Dios al ser fiel habría también mencionado a Salomón, indicando que David o Salomón, quienes me sirvieron y tuvieron un corazón perfecto delante de mí, pero Salomón no se menciona. Y cuando yo leo Primera de Reyes 11, prácticamente todo el capítulo, lo que se indica es que más bien Dios estuvo en contra de Salomón y hasta levantó adversarios
adversarios contra él por su comportamiento. Entonces, eso da muchas luces a por lo menos mantener esa tesis de que lastimosamente Salomón murió así, en ese estado. Y ustedes saben, ahorita que estamos hablando de Salomón, ¿cuáles fueron los dos grandes? Bueno, él tuvo muchos, ¿no? Pero los dos, que uno podría resumir, los dos errores garrafales de Salomón, o sea, y que alguna vez los comentamos también, ¿no? Las mujeres. Y en línea las mujeres, porque ¿qué características tenían las mujeres de Salomón, Paula? La idolatría. Sí, Eran del pueblo No, de Egipto, no eran del pueblo de no Dios. eran del pueblo, digamos, eran extraños. se casó con la hija de Faraón y tenía una cantidad, era el mismo problema, ¿no? Se casaba con princesas o reinas de otros dioses y entonces cayó en la idolatría. Ese fue el primer error grave, ¿no? Y que aplica, que si lo traemos a nuestra vida ahorita, es totalmente aplicable, ¿no? Y por eso la palabra dice, yugo desigual no funciona, yugo desigual no funciona. A veces la gente no lo cree, ¿no? Pero eso es verídico, el yugo desigual no funciona. Los problemas empiezan y empiezan hasta que estalla la bomba. Pero ¿cuál fue el otro error de Salomón, que se acuerden? Porque ya, bueno, ya sabemos que la idolatría y todo eso viene por el lado de la El mujer. consultar a Hacer la pitonisa, Esas, la pitonisa. hacer alianza con otros pueblos. Hacer alianza con otros pueblos, las pitonisas, que va más ligado a la idolatría. ¿Qué decías tú, Mari? las riquezas, La riqueza, bueno, las riquezas realmente no fueron problema, digámoslo, para Salomón. O sea, no es que él cayó por la riqueza, porque pues era rey, ¿no? El rey tenía todas sus riquezas. Pero sí pero los hubo algo. caballos, digamos que se hizo de los caballos que el Señor ya había dicho que no Pero tuvieran. estás caliente, caliente, María. Esos caballos, ¿dónde los consiguió él? Eh, Volver a Egipto. Con los negocios Eso. que hizo con egipcios, Por ahí. con O Faraón. sea, volvió a Egipto, ¿no? O sea, él hacía negocios con Egipto y él iba a Egipto. ¿Por qué? Porque allá habían buenos caballos, habían buenas. Entonces, ajá, volver a Egipto, ¿no? El coqueteo con Egipto, que en la vida de uno ahorita es lo mismo que el coqueteo con la vieja todo el mundo. naturaleza, con la pasada manera de vivir, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, él nunca se desprendió de Egipto y Egipto siempre ha representado para nosotros nuestra vida de pecado, digamos, nuestra vida de esclavitud, ¿no? Entonces, es algo, por eso es que decía, no vayas a Egipto, no regreses a Egipto, no vayas allá, ¿no? Entonces fueron las dos y eso lo llevó a caer al buen Salomón. Pero bueno, entonces Salomón obviamente cayó, él caminó con Dios muy bien por décadas, pero al final en los últimos años terminó no como hubiéramos querido, ¿no? Entonces, siempre han habido, acuerde que también en Jeremías se menciona cuando hablaba de que las quejas de Dios siempre que lo habían dejado, ¿no? O sea, que esta gente me ha dejado a mí y se ha construido cisternas rotas. Y eso es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el capítulo 6 que ya lo hemos comentado muchas veces, el capítulo 6 de Juan es un capítulo muy curioso porque arranca con un milagro tremendo que fue la alimentación de las 5.000 personas. Entonces, claro, obviamente después de uno alimentar a 5.000, imagínense toda la popularidad que tenía el Señor, ¿no? O sea, después de eso él caminó sobre el mar y bueno, tantas cosas. Todo eso, así arranca el capítulo 6, pero al final, ¿cómo termina? Y me acuerdo muy bien y es muy fácil aprendérselo por la cita, ¿no? Juan 6:66, Juan 6:66, ¿se acuerda cuando dice que la gente comenzó a irse porque decía, wow, dura es esta palabra, y los discípulos comenzaron a irse y a irse, y él que fue quedando solo, ¿no? Entonces, al final quedó con los de siempre, ¿no? Queda con los mismos con los mismos de la argolla como tal, ¿no? Entonces, hay gente que obviamente, y nos ha pasado a nosotros, ¿no? Gente que se va por la palabra que se da en la iglesia, gente que se queda por la palabra, gente que se va porque dice que no hay mover del espíritu, bueno, tanta cosa, pero desertores han habido, hay y siempre van a haber, ¿no? Siempre van a haber, y la apostasía nunca se va a parar y todo eso, ¿no? Entonces, y nosotros lo hemos visto, a ustedes les ha pasado, ¿no? ¿Cómo cuesta llevar a alguien a la iglesia? Me imagino que ustedes han invitado gente a la iglesia, no solo a la iglesia de nosotros, sino a las iglesias que han ido. Se invita gente hasta que por al fin alguien va. Entonces llevar a alguien a la iglesia es bien complicado, pero facilito dejan de ir, ¿no? Llevarlos es complicado, pero facilito no vuelven. Y esos son los casos que uno ve, ¿no? O sea, cuando hay gente que uno ve a una persona y no volvió y se ve, esa persona no volvió. Entonces, esos son los casos visibles, ¿no? De que uno ve que llegaron, no llegaron, llegaron, no llegaron. Pero también hay casos invisibles, ¿no?
¿Cuáles creen ustedes que son los casos invisibles? Acuérdense, los casos visibles son los que, obviamente, ¿no? Uno ve que la gente llega, no llega, este no volvió, este se fue, mira, esa familia no volvió. Esos son casos visibles, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son los casos invisibles? Los que Los llegan y no cristianos están, carnales. Perdón, perdón. eso mismo. Eso mismo con en otra versión. ¿Cuáles son? Dígalo, Karina, otra vez. eh, los que llegan y no están, en mis palabras. Los que hacen nada más acto de presencia. Ok. ¿Y tú, Marquitos? De ahí, para mí es el cristiano que llega y realmente está solo sobreviviendo, no viviendo, sino yendo una vez a los domingos, no lee la palabra, no ora, no Ok, trata de bueno. crecer. Por ahí va, ¿no? O sea, los casos invisibles son personas que sí, que vemos, que las vemos, que están ahí, pero obviamente que mentalmente no están ahí, o sea, están en el proceso, digámoslo así, por lo menos que uno los... Acuérdense la queja que el Señor le tenía a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que les decía, bueno, yo conozco sus obras, su arduo trabajo, de que ustedes desmienten a los que se dicen ser apóstoles y no los, o sea, les está reconociendo que la iglesia está ahí, ¿no? Pero les dice, mire, pero ustedes han perdido su primer amor. ¿Me entiende? Y entonces hay gente que uno ve que sigue congregándose, está bien, pero que uno sabe que ya no oran como antes, ya no leen la palabra, eh, de pronto van a la iglesia por mero compromiso. eh, Siempre van a haber cosas más importantes que ir a la iglesia o que el tiempo con el Señor. ¿Me entiendes? O sea, o tal vez son personas que uno sabe que se congregan, pero aplica para ellos lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿no? Es que ustedes sí, está bien, vienen a la iglesia y todo eso, pero yo todavía sigo viendo que hay, entre ustedes hay contiendas, hay celos, hay chismes, hay de todo, ¿no? O sea, porque son carnales, lo que decía Marquitos ahorita, ¿no? Entonces, esas son personas que aunque no se han ido físicamente, ya espiritualmente se están yendo poco a poco, porque acuérdate que el irse de una iglesia, porque cuando uno llega a una visita está bien, o sea, si una visita llegó y no volvió, está bien, pero cuando hay gente que es parte de la iglesia, el proceso de irse es poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco, porque, o por lo menos los casos que yo he visto en la iglesia de gente que se ha ido, hay gente que empiezan a faltar y empiezan a faltar o están sirviendo y dejan de servir y entonces aquí y allá. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, llegó una familia ahí, yo se lo he contado a ustedes y no quiero decir que si es que uno no se pone corbata no es cristiano, ¿no? Pero ustedes bien, el Señor llegaba con su corbata y todo eso y su familia, todo, y bien, y llegaban y todo, y él participaba y todo. Ya después llegaba sin corbata, ya después llegó todo desfachatado, ya después no volvieron. Entonces es un proceso, ¿me entiendes? Es un proceso. La gente no se va de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso es que es importante también los que estamos ahí, que seamos atalayas, ¿no? Que uno vea algunas cosas y uno pueda también hacer su mejor esfuerzo para tratar de evitar ese asunto, ¿no? Pero sí, son personas obviamente que comienzan a tener lo que nosotros hemos llamado los signos no compatibles con la vida, ¿no? O sea, y lo que les decía ahorita, ¿no? Esas muestras de que han dejado de pronto su primer amor como tal, ¿no? Entonces, en esto de mantenerse fieles y firmes, pues obviamente en medio de la bonanza es muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. eh, ¿Y quién de nosotros, los que estamos aquí, sabemos y al igual que los discípulos, ¿no? Los discípulos del Señor cuando anduvieron con Él, pues ellos tuvieron sus momentos de victoria, ¿no? Y la multiplicación de los panes cuando habían los milagros y todo eso, pero también tuvieron sus momentos de angustia, ¿no? La tormenta, cuando los perseguían y todo ese asunto. Nosotros también hemos tenido buenos tiempos, tiempos de victoria con el Señor, cuando obtenemos un empleo nuevo, los que ya nos sentimos obviamente que en muchas áreas de nuestra vida hemos sido restaurados, el sustento que nunca nos falta. ¿Me entiende? También han habido momentos donde nosotros hemos sido probados a nivel de fe en el sentido de que hemos tenido ciertas adversidades como tal, pero acuérdate que la adversidad pues es la que mide el carácter del cristiano, ¿no? Entonces, que nosotros podamos, digámoslo, en la medida de lo posible como Abacú oraba, ¿no? Aunque la higuera no florezca y la vaca no dé leche y todo eso, en todo me seguiré gozando en el Señor, o la actitud del mismo David, ¿se acuerda cuando él estuvo 7 días ayunando por la vida del niño?
el Señor ya le había dicho que el niño iba a morir, pero él seguía ahí orando al Señor, ayunando y todo eso. Al final el niño murió. Y entonces, ¿qué hizo él después de que le dijeron que el niño había muerto? Bueno, se levantó, cambió sus vestidos, lavó su rostro y siguió adorando a Dios, ¿no? Entonces, como debe ser, ¿no? O como decía Pablo en Filipenses 4, cuando él decía, yo ya probé de todo, estaba en la bonanza, en la necesidad, estaba preso, estaba libre, estaba enfermo, estaba sano, ya lo probé todo, ¿no? Y he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación, y por eso yo todo lo puedo en Cristo. Entonces, es muy fácil en la bonanza darle gracias a Dios, pero en medio de la adversidad, ahí es donde se mide la naturaleza del cristiano. Entonces, digamos, de la cobardía, ¿qué más podemos hablar? Esto, nada más. O sea, básicamente es ese miedo, ese temor realmente a emprender cosas que pronto podemos hacer, pero nos falta tener todavía ese impulso, digámoslo, de deshacernos de ese sentimiento de creer que no lo podemos hacer como tal, ¿no? O sea, básicamente mantenernos firmes, mantenernos ahí, fieles, constantes como tal, ¿no? Pero hablemos, bueno, en esta media hora que nos queda, hablemos de los valientes, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros y es el grupo en el cual nosotros, pues, queremos estar como tal, ¿no? De valientes, hay muchas películas de valientes, ¿no? O sea, hoy en día le venden a uno una idea de valentía muy peliculera, ¿no? Yo me vi una película de Arnold Schwarzenegger hace mucho tiempo que llamaba Daño Colateral. No sé si usted, ¿alguno la vio? ¿Sí, la vieron? Sí, amén. Imaginen que, bueno, yo obviamente, como yo soy colombiano y ahí mencionaban algo de Colombia, porque Arnold Schwarzenegger era un bombero y la guerrilla colombiana le puso una bomba allá en Nueva York y esa bomba mató a la esposa y al hijo, o a la hija, no me acuerdo. Y como el gobierno de Estados Unidos no le resolvió nada, pues el hombre solito agarró camino hacia Colombia y se internó en la selva y acabó con la guerrilla. Entonces, uno diría, wow, qué valiente, ¿ah? Pero bueno, ese es un ejemplo de valentía muy peliculero como tal. Y no necesitamos llegar a ese nivel de Arnold, tampoco tenemos los músculos que tiene él. Pero eso es la valentía que le venden a uno, ¿no? Entonces uno se mueve con esos estándares de valentía, uno dice, no, hombre, yo soy un cobarde. ¿Me entienden? Porque uno se mide con esos estándares, pero no hay que ir a esos extremos. ¿Qué es la valentía? La valentía se refiere a la actitud, acuérdate que es una actitud, ¿no? La valentía y la cobardía son actitudes como tal, ¿no? La valentía se refiere a la actitud y a la determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o de riesgo, ¿no? La valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. Forma parte de la fuerza interior que poseen los individuos a fin de responder ante una situación que implica afrontar miedos o riesgos. Básicamente, si ustedes ven, la cobardía, la valentía están muy ligadas a miedos, temores. Y acuerde que en algún momento también hablamos del miedo y el temor, ¿no? Y que hay dos tipos de temor. Hay un temor que es nuestro, que es infundado aquí en la mente, con el cual tenemos que luchar y está el temor de Dios, que no tiene nada que ver con esos miedos, ¿no? El temor de Dios es un temor que no solamente necesitamos tenerlo, sino que cada día debería ser mayor, pero el otro temor, el natural, es algo que nosotros tenemos que desecharlo. ¿Qué echa fuera ese temor? El perfecto amor. Perfecto, amor. Eso. ¿Y el perfecto amor qué es? Pues el amor de Dios, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué? Porque bueno, ese es un buen ejercicio, ¿no? Me acabo de venir aquí como me vino lo alto. Nosotros decimos que el perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera ese temor, ¿cierto? Uno diría, por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque Puede ser porque el, el amor lo lleva a uno a hacer cosas, o sea, el amor a Dios lo lleva a hacer cosas valientes por él, porque él es el que le provee valentía, digamos. Dios es amor. Dios sí, es amor, ¿qué hace Juan Pablo? sí, que pues en realidad parte del carácter de nuestro Dios es que más bien la cobardía no forma parte del carácter de nuestro Dios. Entonces, si Él está en nosotros, es ahí donde nosotros pues podríamos tener la capacidad de no tener ese temor y más bien acoplarnos a la valentía que Él nos pueda brindar. Sí, todo eso Sí, está porque bien. dice que no es un espíritu de cobardía.
Exactamente. Pero, ¿qué confianza en les Dios. parece eso me parece como cuando las abuelitas están tejiendo, ¿ah? Cadeneta, punto, cadeneta, ¿cierto? O sea, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿En qué medida? Bueno, uno diría, ¿el perfecto amor cuál es? Bueno, el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo llega uno a tener el perfecto amor o cómo llega uno a tener el amor? ¿Cómo llega uno a amar a Dios? El nuevo nacimiento. Conociendo. Obedeciéndolo. Conociéndolo, ¿cierto? Bueno, obviamente hay Démosle que que nacer de yo nuevo, deseo. conociéndolo, ¿no? Entonces, si uno conoce a Dios, ¿qué se le aumenta? La fe. La La fe, fe. ¿cierto? Y la fe es sinónimo de Valentía. Confianza. confianza, ¿cierto? Y cuando uno tiene confianza, no tiene ¿qué? Temor. Miedo, Temor. temor. Temor, ¿cierto? No tiene temor, porque el temor, ¿qué es? ¿Qué es lo que le genera a uno temor? La inseguridad, ¿no? El Sí. El desconocimiento, todo desconocimiento. eso, Falta ¿no? de Pero conocimiento. cuando uno tiene confianza en algo, uno pues, no tiene temor, ¿no? O sea, eso es como, imagínese ese cuadro cuando uno va por la calle en una calle oscura y viene alguien al otro lado. O sea, imagine un callejón y que uno vaya y venga alguien al otro lado. Qué miedo, ¿cierto? Pero a medida que uno se Sí. va acercando, resulta que es alguien conocido. ¡Wow! ¿Cómo estás? ¡Ah! Se fue el temor. ¿Cierto que sí? De Sí. una, ¿no? Entonces, ¿Y qué pasa de la sombra de uno? el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, la confianza en Él, la fe en Él, echa fuera ese temor que realmente uno puede estar sintiendo, ¿no? Entonces, la valentía es eso, ¿no? Básicamente es una actitud, pero bueno, la Biblia habla de dos tipos de valientes, ¿no? Que alguna vez lo vimos y me parece interesante. A mí siempre me ha gustado esta comparación. La Biblia habla en Jeremías de los valientes de Babilonia, ¿no? Gracias, hasta ahora entendí. Perdón. ¿Qué cosa? Hasta ahora entendí eso, pastor. Siempre. En serio, en serio. ¿Qué lo del perfecto amor? Ah, bueno, eso no nos lo reveló carne y sangre, sino Señor que está en los cielos. Entonces, los valientes de Babilonia, ¿no? Dice en Jeremías 51:30, dice, porque acuerden, ¿no? Ahorita lo vamos a ver qué significa Babilonia, ¿no? Los valientes de Babilonia, dice ahí, dejaron de pelear, ¿no? Se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas y rotos sus cerrojos. Esa es la definición en ese versículo, Jeremías 51:30, de los valientes de Babilonia, ¿no? Es una valentía pasajera. ¿Qué representa Babilonia? Bueno, cuando uno habla de Babilonia, que al igual que Egipto, Babilonia representan cautividad, esclavitud. ¿Se acuerdan que el pueblo fue cautivo a Babilonia? Babilonia representa un lugar donde no hay libertad. Babilonia representa un lugar donde no está el Espíritu de Dios, ¿no? Porque, Paganismo. por eso, ¿quién fue que dijo eso de que en Babilonia no está ¿por qué en Babilonia no está el Espíritu de Dios? Ahorita que estamos como tan curiosos buscando pasajes bíblicos que nos respalden cosas de eso. Algo pasó en Babilonia con el pueblo de Dios, ¿se Porque acuerdan? no había Sí, libertad. fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos y entonces allá Estaban no en tierra está. ajena. Exacto, David. ¿Se acuerda que ellos les dijeron, hey, cántenos una canción, ustedes que son tan alegres? Digo, no podemos porque estamos en tierra extraña, ¿no? Una tierra Extraña. extraña es donde no está Dios, ¿no? Entonces, en Babilonia no está Dios, en Babilonia es un lugar donde no está Dios, ¿no? Entonces es tierra Pastor, extraña como tal. pastor, una pregunta. Sí, señor. ¿Y los valientes que se está hablando ahí de Babilonia se refiere a quién? ¿A los valientes hablando del pueblo de Israel o en sí al pueblo de Babilonia? No, se refiere a los valientes de Babilonia, o sea, ellos son de Babilonia, de allá, ¿no? De O sea, Babilonia. Ok. acuérdate que cuando estamos hablando, ahorita vamos a hablar, estamos hablando de los valientes de Dios y los valientes de Babilonia. Ok. Babilonia es lo contrario a Dios, ¿no? Por eso es que Correcto. tienen definiciones contrarias, que es lo que vamos a ver ahorita. Es que Eh, esa pregunta de Milton es que ellos también estuvieron cautivos en Babilonia. sí, pero no son los Ah, valientes de Dios en Babilonia, no, son los valientes de Exactamente, Babilonia. esa es mi pregunta. Esos son Ujú. los valientes de Babilonia y tienen esas características. Dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres incendiadas, están sus casas rotos. Entonces Babilonia representa eso, ¿no? Donde no está Dios. Y hay muchos cristianos, ahora que Juan Milton lo comenta, hay muchos cristianos que emprenden este tipo de valentía que no tiene nada que ver con la valentía de Dios, porque es la valentía de Babilonia, el lugar contrario. Pero hay muchos cristianos, entre comillas,
cuya valentía es pura emoción, ¿no? O sea, es una valentía pasajera, ¿no? Es una valentía que no es la de Dios. Y vamos a analizar eso que está ahí, porque miren que lo primero que dice ahí es que los valientes de Babilonia dejaron de pelear, ¿no? O sea, dejaron de pelear. ¿Qué quiere decir? Cuando uno deja de pelear, uno lo que hace es retroceder, lo que hace es rendirse, lo que hace es pensar que no vale la pena seguir luchando. Eso es dejar de pelear, ¿cierto que sí? Y les decía ahorita que Hebreos 10:39 dice que nosotros, o sea, nosotros, los de Dios, los que somos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino que de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Entonces, esta actitud de estos valientes de Babilonia, que no tiene nada que ver con los valientes de Dios, de dejar de pelear, Pastor, sí. retrocediendo un poquito, ¿por qué dice que se volvieron como mujeres y las mujeres en la Biblia también eran valientes, así como nosotros? Lo que pasa es que bueno, yo dije, ojalá nadie me vaya a preguntar eso. No, yo lo que entiendo es que no es un secreto, Elsa, que realmente sí han habido mujeres muy valientes en la Biblia, pero en ese entonces la mujer era sinónimo de debilidad, ¿no? O sea, y los hombres eran los llamados a pelear, ¿no? Los hombres eran los llamados eh, mientras los hombres iban a pelear, ¿dónde quedaban las mujeres? Resguardaditas, ¿me Teniendo entiendes? hijos. Sí, resguardadas en las ciudades como tal, pero no, como estos más bien se convirtieron como mujeres. ¿Por qué? Porque dejaron de pelear y se fueron a resguardar, ¿me entienden? Entonces, lo único que les faltó a esto es irse a resguardar y mandar a pelear a las mujeres, ¿no? O sea, ¿me entienden? Fue lo único que les faltó. Pero básicamente es por esa línea, ¿no? O sea, cuando dice aquí, los valientes dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, las que deberían estar encerradas eran las mujeres, mientras los hombres estaban allá peleando. Pero no, estos se encerraron en sus fortalezas, ¿por Pastor, qué? Porque le faltaron fuerzas y entonces eso llevó a que se incendiaran sus casas. Eh, dígame, mi querida amiga feminista. no, no, es que esas eran mujeres de Babilonia. Eso puede ser mujeres de Babilonia. Pero lo que dice eso es cierto, ¿no? Ahí es una comparación muy despectiva, ¿no? Dice, mira, estos cobardes. Bueno, y es que hoy en día se pasa y pasa igual, ¿no? Cuando uno le dicen, debe ser cobarde, compórtese como hombre, debe ser mujer. ¿Me entiende? ¿No le dicen a uno hoy en día eso? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la mujer es sinónimo es que el sexo débil, ¿no? Dicen por ahí. ¿Me entiende? Entonces, ¿quién es el que está llamado a Delicadeza. pelear y a frentear? El hombre, ¿cierto? Estamos en una cultura que por años ha sido muy machista como tal. Pero bueno, el caso Sí, es que pastor, estos... y es Ajá, que me parece que también el contexto es de guerra. Y sí, entonces correcto. históricamente las guerras son libradas por hombres. Ujú. Entonces, hay que verlo, no hay que verlo desde la perspectiva de que, ay, ¿qué quiso decir Dios con eso? Que nos está ofendiendo. No, es que es una perspectiva de guerra, es un contexto de Mm. guerra. Sí, las mujeres están llamadas a resguardarse en las fortalezas, mientras los hombres iban a defender, ¿no? Por Pero eso hay ahí un dicho que tenemos a dice, Débora también, por eso es pastor. que hay un dicho que dice, no llores como, bueno, no es como mujer, ¿no? No llores como niño lo que no defendiste como hombre, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. El caso es que esta gente dejó de pelear, ¿cierto? Que es lo que muchos hacen. Muchos hacen que a veces se dicen que son cristianos y dejan de pelear, ¿no? ¿Cuándo dejan de pelear? Cuando las cosas no salen como la gente quiere, cuando las cosas no cambian, cuando vemos que los problemas ya se convierten en crisis, la gente tiende a rendirse, a pensar que ya no vale la pena, ya no vale la pena seguir luchando, ¿me entiende? Entonces, mire que esa es una característica de los valientes de Babilonia, ¿no? Dejar de pelear. Ahora usted podrá ir armando decir, bueno, si estos son los de Babilonia, entonces eso querrá decir que los valientes de Dios nunca dejan de pelear. Pues nunca dejan de pelear, ¿no? Siempre hay que dar el último esfuerzo y por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate, 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 camina la milla extra, o sea, haz tu mejor esfuerzo, ¿me entiendes? Siempre, siempre. Entonces, pero estos de Babilonia dejan de pelear básicamente, ya uno no deja de luchar por su matrimonio, por sus enfermedades, por sus padres, por sus hijos, por su trabajo, por las cosas que a uno le ha costado construir, ¿no? Y siente uno que ya no vale la pena, ¿no? O sea, pues, entonces, ¿me entiende? Ahora usted dirá, pastor, y si ya no vale la pena, ¿para qué seguir peleando? Bueno, si ya uno hizo su mejor esfuerzo y no vale la pena, pues ya tampoco se trata, ya uno no puede decir que uno no hizo su esfuerzo, ¿no? Pero siempre hay que dar la batalla, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que le quede a uno el consuelo de decir, yo tiré todas mis flechas, ¿no?
se me acabaron, porque ya tiré todas mis flechas, como tal, ¿no? Pero bueno, el caso es, por eso es que Deuteronomio 7:21 dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? O sea, no dejes de pelear, ¿no? Bueno, entonces los valientes de Babilonia dejan de pelear, ya sabemos esa parte. Dice que se encierran en sus fortalezas, o sea, se encierran en sus propias cisternas, ¿no? Cuando el Señor le decía su queja allá, le decía, este pueblo me dejaron a mí y se fueron a construir ellos mismos sus propias cisternas, ¿no? O sea, se encierran en sus propios adoctrinamientos, en sus propias creencias, en sus propias opiniones, ¿me entiende? Hay gente que a veces se encierra en la opinión que tiene, por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, ¿me entienden? O sea, en qué se encierran? ¿En qué fortaleza? Bueno, en vicios, básicamente, para licor, para eso sí son valientes, ¿ah? Para los vicios sí son valientes, pero para enfrentar problemas reales, que viera la cobardía. Y de hecho ustedes de seguro lo han visto, ¿no? Gente que a lo mejor tiene sus vicios y para los vicios hacen lo que sea, ¿no? Pero para alguna cosa que tiene que ver con la familia, ahí sí les cuesta y no ponen la cara, ¿no? Y a muchos, y digo yo que nos ha tocado, ¿no? En alguna etapa de nuestra vida, lo que le tocó a Abigail. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Abigail con David? ¿Se acuerdan, no? Sí, De que el Sí, esposo, va a Cuando poner la cara. interceder, que ella le Ajá. tocó ir a poner la cara por, ¿cuántas mujeres no le han tocado ir a poner la cara por los maridos, no? ¿Por qué? Así Porque para es. algunas cosas uno es valiente, pero para otras cosas sí manda la mujer. Así mismito. Amén, dijo Milena, pero nada, desde acá te escuché, ¿no? Porque estamos en la misma casa. Entonces, sí, algunos hemos pasado por esas etapas, desafortunadamente. Entonces, ¿se encierran en qué fortalezas? En su religiosidad, en su idolatría, ¿me entienden? A toda buscando milagros como tal, o sea, mm, ayunando para torcerle el brazo a Dios. Bueno, básicamente es ese tipo de valentía que Dios no le ayuda, se enoja en su mal carácter, en su enojo, ¿me entienden? Cosas de esas, ¿no? Por eso es que el Salmo 18 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Esa tiene que ser nuestra única fortaleza. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Lo demás ya son fortalezas nuestras que no nos garantizan absolutamente nada. Entonces, mire, estos valientes de Pastor, Babilonia ya sabemos que dejan de pelear, se encierran en sus fortalezas pastor, y al final les faltan las fuerzas, ¿no? Ya no tienen con qué pelear, se debilitan en medio de la batalla. Si hay algo peor que le puede pasar a alguien que esté peleando, es que en medio de la batalla se le acaben sus fuerzas, ¿no? Eso es lo ujú. peor. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para tener nuevas fuerzas? Bueno, la palabra lo misma lo dice. Isaías 40 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿cierto? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 92 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido como aceite fresco, ¿no? Entonces nuestra fortaleza Pastor, está en el gozo del Señor. Sí, Señor. esas fortalezas que mencioné anteriormente se refiere a fortalezas que uno mismo ha formado, o que, por ejemplo, si a uno desde pequeño le decía, no sé, le decían que uno no servía para nada, entonces eso es una fortaleza, ¿verdad? Que uno Lo que pasa es que se una pudo ver. fortaleza, o sea, una definición general de fortaleza, una fortaleza es algo que encierra algo para resguardarlo, digámoslo. Entonces, pueden haber fortalezas positivas, las fortalezas que tú hablas son las fortalezas que uno crea en su mente, ¿no? O sea, y por eso el Señor dice, derribando fortalezas. Cuando uno mentalmente crea un cerco ahí y que no impide que algunas otras cosas entren en la mente. Entonces, uno, por ejemplo, lo que David decía es que hay gente que toda la vida crece diciéndole que no sirven para nada, ¿no? Que no sirve para nada, ese no sirve para nada, ese no sirve. Entonces se le crea esa fortaleza en la mente y ya en su mente tiene que no sirve para nada, ¿no? Entonces, cuando puede hacer algo realmente productivo, dice, es que yo no puedo porque yo no sirvo para nada. Entonces, tiene esa fortaleza ahí porque la ha creado. Entonces, por eso dice que hay que derribar esas fortalezas porque está resguardando algo que realmente no beneficia para nada. Pero las fortalezas en general lo que hacen es proteger, ¿no? Ahora, obviamente, lo ideal es que uno haga fortalezas para proteger algo que sea valioso para uno, pero en este caso de lo que estamos hablando de sus fortalezas, digamos, lo que en este caso de que ellos se encierran en sus fortalezas, si nos vamos allá, digamos, a los enemigos de Babilonia, a los valientes de Babilonia,
que en vez de estar en el campo de batalla, más bien fueron y se encerraron en su fortaleza, es decir, en su ciudad, en sus casas, a resguardarse ahí, digámoslo, y por eso hablaban de que son como mujeres, porque las mujeres están llamadas para estar en sus casitas fortalecidas ahí o protegidas. Pero en este caso estamos hablando de, podemos hablar de fortalezas físicas, o sea, de que crean sus fortalezas para protegerse, pero cuando hablamos de cisternas rotas y hablamos de vicios, hablamos de idolatría, religión, estamos hablando de fortalezas espirituales, o sea, se encierran en algo en algo en lo que se creen protegidos, pero que realmente no los va a proteger. Por ejemplo, ¿cuánta gente no cree que encerrado en medio de un vicio se protege de algo? ¿No? ¿Cuánta gente no hemos leído, no hemos escuchado por tiempo que la gente dice, es que, ¿por qué toman licor? Es que yo veo, ¿para qué? Para olvidar. Para olvidar. Para olvidar, ¿cierto? Yo veo para olvidar. Entonces creen que, pero olvidan por mientras le dura la borrachera, ¿no? Que al otro día recuerda y con goma o con resaca, ¿no? Peor todavía. Entonces, son fortalezas en las que la gente se encierra tratando de que con eso va a escapar de algo, pero realmente eso no le genera ninguna protección como tal. Ahora, hay fortalezas que sí protegen. Por ejemplo, cuando uno dice, es que yo voy a santificar a Dios en mi mente. Entonces voy a hacer una fortaleza en mi mente, digámoslo, para proteger mis pensamientos de Dios, digámoslo así, ¿me entiendes? Entonces, las fortalezas tienen esa función, Davis, de proteger como tal. Ahora, de qué depende también de lo que tú estés protegiendo, ¿no? Si es ese tipo de fortaleza que tú dices de que es dañina para ti y tú la estás protegiendo, la recomendación de la palabra es derriba esas fortalezas, ¿no? Y lleva esos pensamientos cautivos a los pies del Señor porque eso no te sirve. Por eso te dice, tú tienes que estar en qué? Derriba esas fortalezas, ¿para qué? Para que arranques y siembres lo de Dios, para que derribes y edifiques, ¿no? Pero la fortaleza en general es una estructura, tanto en lo físico como en lo espiritual, que lo que hace es proteger algo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, estos valientes de Babilonia, ¿qué es lo que hacen? En vez de estar allá peleando, más bien vienen y se refugian en sus fortalezas. Físicamente hablando, está hablando ahí de guerra, obviamente, pero tenemos que llevar eso al plano espiritual como tal, ¿no? Entonces, decíamos que los vicios son fortalezas, estamos hablando de cosas espirituales, la religión, la idolatría, el enojo, el carácter, todas esas son cosas en las cuales uno se puede refugiar como tal. Y decíamos que esta gente se caracteriza también porque le faltan las fuerzas, ¿no? Se debilitan en la batalla, eh, obviamente no tienen nuevas fuerzas, ¿por qué? Porque no son personas que esperan en Jehová, porque estamos hablando de los valientes de Babilonia. Ellos no esperan en Jehová, porque Babilonia ya no está Dios, ¿no? Pero nosotros, los que no pertenecemos a esos valientes y esperamos en Jehová, él dice que va a renovar nuestras fuerzas como las del búfalo. Ya nosotros hemos hablado las características que tienen los búfalos como tal, ¿no? Pero bueno, hablemos de los valientes de David, que habla ahí ya de los valientes de Dios. Es muy interesante eso que está en Primera de Crónicas 11:10, cuando habla de algunas características de esos valientes, dice que esos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, ¿no? Conforme a la palabra de Jehová, y este es el número de los valientes que David tuvo. Bueno, ahí habla de una lista: José Abán, hijo de Acón, caudillo, ta, 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 ta. Dice, este estuvo con David en Pasmín, estando allí juntos en batalla a los filisteos, y había una parcela llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está en la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está en la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Y esto hicieron aquellos 3 valientes. Entonces, en ese relato que leímos muy rápidamente, hay algunas características de los valientes de Dios, que es a donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, nosotros leíamos ahí en el versículo 10 que dice que ellos básicamente son personas que ayudaban, porque dice que le ayudaron, dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. Entonces, los valientes de Dios tienen una característica, son personas que ayudan, ¿no? No se dedican a hablar, sino que ayudan, o sea, sirven, o sea, ¿en qué puedo ayudar? O sea, ¿me entienden? No son de esas personas que siempre, llega un momento en la vida de uno, en su caminar cristiano, que uno necesita que le ayuden, ¿no? Pero va a llegar un momento en que ya uno necesita empezar a ayudar también. Entonces los valientes de Dios se caracterizan
por eso, ¿no? Por ponerse siempre al servicio de los demás, a ver qué se puede hacer por los demás, ¿no? Esa es la mejor decisión que uno puede tomar, ¿no? Llega un momento en que uno ya tiene que dejar de preguntarse qué puede hacer la iglesia por mí, sino más bien qué puedo hacer yo por la iglesia como tal, ¿no? Josué la tenía clara en 1:14 y decía, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Mire que aquí está también explicado lo que decía Juan Pablo ahorita, ¿no? Mire lo que dice ahí, las mujeres que se quejaron, ¿no? Dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados, o sea, que necesitan que los cuiden, obviamente, quedarán acá en la tierra que se les ha dado a este lado del Jordán. Porque acuérdate que cuando los pueblos llegaron, las tribus llegaron ahí a la orilla del Jordán, había una tribu de ellos, no me acuerdo cuál se llamaba, que ellos decían, no, nosotros nos gusta más este lado, ¿por qué no nos dan la tierrita aquí? Y ustedes si quieren vayan, peleen. Entonces él dijo, no, hombre, ¿cómo es que sus hermanos van a ir a pelear ustedes? No. Entonces por eso les dijo él, bueno, hagamos una cosa, vuestras mujeres, Planea vuestros niños, vuestro Manasés. ganado, quedarán aquí, pero ustedes, todos los valientes y fuertes, o sea, está hablando los hombres, ¿no? Pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis a pelear. ¿Cómo, Mile? Manasés, bueno, La era una de media las, era una tribu ahí que ellos no querían ir a pelear, sino que antes de pasar el Jordán dijeron, uy, esta tierra está buena, mejor no vamos a quedar aquí. Entonces dijo, no, hombre, ¿cómo van a ir tus hermanos a pelear y ustedes no? ¿Me entienden? Entonces ellos dijeron, está bien, entonces dejemos las mujeres, los niños y el ganado, que son los más frágiles, dejémoslos acá y nosotros nos vamos a pelear. Entonces, bueno, los valientes de Dios, los valientes son personas que ayudan, ¿cierto que sí? En el versículo 12 y 13 decía ahí, tras de este está este estuvo con David en Padamí, estando ahí. Bueno, el caso es que el pueblo comenzó a huir, ¿no? Delante de los filisteos. Entonces, los valientes de Dios son personas que no huyen, se quedan, ¿no? No huyen. Acuerda que estos de los valientes de Babilonia, ya que, ¿cuál era la característica? Ellos dejaron de pelear. Y una persona que deja de pelear, pues retrocede, huye, ¿cierto que sí? Estos no, los valientes de Dios no huyen, se quedan, ¿no? No huyen en tiempos de dificultad. Cuando los filisteos atacaron el pueblo se fue, ¿no? Pero los valientes de David permanecieron ahí, se quedaron ahí. Entonces, el Señor lo que necesita es eso, precisamente en su iglesia. Personas que no huyan, ¿no? En medio de la angustia, en medio de la adversidad. Yo por eso les decía a ustedes que a veces es curioso que a veces hay gente que en medio de la adversidad más bien como que se alejan de la iglesia, se alejan de las cosas de Dios, o sea, dice, qué raro. Alguna vez yo le pregunté a un muchacho que no había vuelto a la iglesia, le digo, mira, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Y me dice, ay, pastor, mira que es que estoy como, es que no sé, estoy como confundido. Le digo, bueno, pues si estás confundido, más bien deberías ir, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la gente es así, ¿no? Es como son casos muy extraños, ¿no? El Señor no quiere a nadie a la iglesia por la fuerza ni por compromiso, obviamente. Acuerden lo que leímos ahorita de Juan 6:66. El Señor dio su palabra y la gente comenzó a irse, ¿no? No es que en algún momento el Señor dijera, uy, tengo que cambiar la forma de hablar porque la gente me está yendo, como hacen los pastores hoy en día, ¿no? Uy, la gente está yendo, entonces tengo que cambiar la línea de la prédica, o hay que empezar a hacer algo diferente, ¿no? O sea, o no sé, o hay que poner a alguien a que haga algo ahí, o llevarnos alguna danza, o no sé, algo ahí, ¿me entiendes? Pero el Señor dijo, no, hombre, yo sigo predicando igual, y si quieren ir, que se vayan. Y le digo, hasta los 12 le dijo, ustedes también se quieren ir, si quieren ir, váyanse, ¿no? O sea, yo no, ¿me entiendes? Entonces, eso pasa, ¿no? El Señor no quiere a nadie por compromiso, no quiere a nadie ahí. Básicamente, dice la palabra en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿no? Entonces, recuerde eso, los valientes de Jehová ayudan, tienen ese espíritu de ayudar, de servir, no huyen, se quedan ahí, se mantienen como tal, ¿no? Y en el versículo 14 hablaban de que como vinieron los filisteos, miren, el versículo 14 dice, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Entonces, ¿qué hacen los valientes? Defienden el reino, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos que estar prestos a defender el evangelio, a defender el cuerpo de Cristo, a defender nuestro cristianismo. Filipenses 1:12-17, dice la palabra del Señor aquí, lo que hablaba Pablo, ¿no? Dice Pablo, les decía desde la cárcel, decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles cosas le habían sucedido? De todo. Sí, pero Estar en la básicamente, Naufragar, cárcel, picona, pero él cuando estaba escribiendo, ¿dónde estaba? en la cárcel. En en la la cárcel. cárcel. Estaba preso.
Entonces decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, que me metieron preso, me han pasado muchas cosas, pero que me metieron preso también, han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, y el domingo hablábamos con Milena en la radio de eso, de que, o el otro domingo, no me acuerdo, que siempre hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Y la cárcel es una de ellas, ¿no? Hay gente que nosotros hemos conocido, gente en la cárcel que dice, pastor, yo bendigo el día que vine a dar aquí, porque si no estuviera aquí estaría muerto, y ahora que estoy aquí, viera que he podido conocer del Señor y el Señor me ha transformado, me ha cambiado. Entonces, ven la cárcel de una manera diferente. Pablo decía lo mismo. Hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha pasado ha sido bueno para el evangelio, ¿no? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es decir, que cuando él llegó ahí, había una cantidad de gente ligada al tema que estamos hablando, gente que, ligada a lo que estamos hablando, Cobarde. cobardes, ¿no? Gente cobarde, pero dice, pero cuando ya me escucharon a mí hablar en el pretorio y todo eso, han cobrado ánimo, es decir, se volvieron Valientes. valientes, se volvieron valientes y como se les despertó ese espíritu de valentía que solo el Señor da, entonces ahora sí se atreven a hablar mucho más y a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, ¿no? Entonces todo eso muy, muy ligado a lo que estamos hablando aquí, pero nosotros tenemos que estar prestos a defender el reino, a defender el evangelio, ¿no? Ahora, en el Amén. versículo 17 y 18 hay algo interesante ahí también, que a David le dio porque le trajeran agua allá del pozo de Belén, ¿no? Pastor, ¿Recuerdan? antes de seguir, cuando decías que la valentía, la cobardía son actitudes, o sea, esas actitudes vienen de la formación del carácter, ¿no? Puede ser. Sí, Pero sí, sí. ahora cuando dices que cuando ellos vieron al otro que estaba valiente, se contagiaron. Entonces eso es parte se contagiaron, o sea, les llenó energía o qué, se Lo que contagiaron pasa de... es que, bueno, volvamos a aplicar ahorita lo que hablábamos del perfecto amor, ¿no? Es una actitud. De todas formas, el hecho de que ellos no hablaran y después decidieran hablar es una decisión personal, ¿no? Es una decisión personal. ¿Y qué es lo que los contenía a hablar a ellos o a expresarse? El temor, ¿no? Tenían temor. Ahora, ¿qué fue lo que los llevó ahora sí a hablar? Tuvieron confianza, ¿cierto? ¿Quién les inspiró esa confianza? Jesucristo. ¿Por medio de quién? Dios. Por medio de Pablo. Por medio de Pablo, ¿no? O sea, Pablo comenzó a hablar en el pretorio, a hablarles de Cristo, a hablarles aquí, esa gente dijo un nombre, y entonces al ver, obviamente la elocuencia, porque no dice la palabra, pero me imagino que cuando Pablo hablaba ahí en el pretorio, pues todo el mundo, cada que él hablaba, todo el mundo prestaba atención y se alborotaba el asunto, entonces ya los que están ahí decían, no, hombre, me siento ahora sí confiado para hablar, ¿no? Voy a comentarles una anécdota personal que a mí me pasó de la primera vez que yo entré a la cárcel, que me tocaba predicar solo, ¿no? ¿Cómo iba yo? Con miedo, ¿no? Con temor, o sea, una cárcel, y yo digo, wow, y todo eso. Y eso es un detalle tan, bueno, a cualquiera diría tan tonto, pero tan grande, que, bueno, yo iba con ese temor en la cárcel de San Sebastián, aquí en Costa Rica, tiene 7 módulos, y en cada módulo hay alrededor de 100 y pico de presos, ¿no? De ese 100 y pico de presos, los que salen al comedor a la prédica son 15, 20 máximo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba ahí en el comedor esperando que salieran con ese miedo, era la primera vez que me tocaba solo. Y vieran qué curioso, cuando yo veo que viene el líder del módulo, va entrando el líder del módulo, y el líder del módulo lleva una camiseta del América de Cali, que es el equipo de fútbol vivo. Qué curioso, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo va a pasar eso, no? Y entonces le digo yo, uy, esa camiseta que me dice, es que va, ya entramos en confianza y pa, ya, ahí me quedo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, pero fue un ambiente ya de confianza y se fue el temor y todo, ya, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ya, y logramos predicar y al final, y bueno, fue el inicio de muchas veces que entré ahí. Pero uno podría decir, pastor, pero usted le mete espiritualidad a todas esas cosas, eso es una coincidencia. Bueno, en Dios no hay coincidencia, ¿no? En Dios no hay coincidencias. Y Dios usa hasta cualquier mínimo detalle para darle a entender a uno, decirle, tranquilo, hombre, que yo estoy ahí
yo no necesito que se me hubiera aparecido una, o que hubiera saltado una paloma ahí, no, no, bueno, se la comen ahí en la cárcel. Entonces, pero, ¿me entiendes? No necesito ni un haz de luz, ni mucho menos, son cosas, detalles que pasan que, bueno, obviamente yo digo que en Dios no hay casualidades y eso solo la mano de él, o sea, Que marcan Israel la con él. diferencia, pastor. Correcto, sí. Entonces, eso pasa. Entonces, a David, le decíamos aquí, David le dio porque le trajeran agua del pozo de Belén. ¿Y el pozo de Belén dónde estaba? En pleno campamento filisteo, ¿no? Estaba allá. Y entonces dice, no, yo quiero agua de ahí. Y yo, ay, ¿qué le tocó a esos tres valientes de él? Meterse por allá, agazaparse aquí y allá y todo eso, meterse en tierra enemiga y traerle el agua y se la trajeron, ¿no? Al final ni se la tomó, ¿me entienden? Pero ellos hicieron lo que su rey les dijo. ¿Qué quería el rey? Agua de ese pozo. ¿Dónde está el pozo? En tierra enemiga. ¿Qué tuvieron que hacer los valientes de Dios? Meterse a tierra enemiga. ¿Para qué? Para traerle a su rey lo que él quería. ¿Cierto que sí? ¿Qué quiere nuestro rey? ¿Qué es lo que el Señor quiere que le traigamos a él? Nuestros Almas. cuerpos en servicio vivo. Almas. Almas, ¿cierto? Bien, almas. Sí. Bueno, ya no se supone que nosotros somos de él, Elsa, se supone que ya somos de los valientes de él, pero él lo que quiere decir, bueno, ya ustedes son mis valientes, ahora lo que yo quiero que traigan, ¿qué es? Almas. Sí, son las ¿Dónde almitas, están sí. las almas? En territorio enemigo, ¿no? Entonces nosotros como valientes de Dios tenemos que tener la capacidad de meternos en territorio enemigo, ¿a qué? A traerle almas al Señor, o sea, no podemos tener ese miedo, ya no tenemos las herramientas suficientes, ¿no? Entonces el anhelo de Él es ese. Somos los llamados para ir como ovejas en medio de lobos a traer lo que nuestro rey quiere, ¿no? Por eso Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré? Entonces, Señor, envíame a mí, aquí estoy, envíame a mí, ¿me entiendes? Pero para eso hay que ser muy valiente, ¿no? Entonces, somos llamados a ser valientes, básicamente, ¿no? Entonces, por eso el Señor le decía a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, te mando que eso, ¿no? Somos los escogidos de Dios. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí para no extenderlo. ¿Qué tanto nos falta, man? Falta mucho. Para no dejarlo ahí a la mitad, simplemente quedémonos ahí en los valientes, quedémonos aquí en que somos llamados a ser valientes del Señor. Es un tema interesante, esto de la valentía. ¿Y por qué les digo que es importante? Todos los temas del Señor son importantes, ¿no? Pero esto de la valentía y la cobardía cobra más fuerza en un discipulado como el que tenemos, porque se los digo aquí con cariño y con confianza, a nosotros como discípulos del Señor no nos sirve el espíritu de cobardía, ¿no? No nos sirve definitivamente, o sea, eh, y cuando yo les digo que no nos sirve y que hay que ser valientes, no les estoy diciendo pues que ahorita ya todos tenemos que ir a meternos a la zona roja y a predicar, no, no, pero que no nos dé miedo, o sea, que no sintamos el temor por lo menos de hablar de la palabra, o por lo menos que la gente sepa que somos cristianos, pues, o que representamos a un Cristo. Acuérdate que hay muchas personas que el único Cristo que pueden ver es el que nosotros podemos reflejar por medio de nuestro vivir, ¿no? Y les decía el domingo también, ¿no? Y si no le creen a uno a lo que uno habla, pues por lo menos que le crean a lo que uno vive, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, el llamado es ese y es parte del discipulado. O sea, acuérdate que por medio del discipulado uno lo que forma es carácter, ¿no? Ahora que decía Milena. Y cuando digo forma carácter es porque el carácter se moldea, ¿no? O sea, no es válido aquello de que, no, es que yo soy así, 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 no, no, no. El carácter uno lo puede moldear. Y parte de lo que hay que moldear del carácter es que nosotros desarrollemos la valentía, ¿no? O sea, por lo menos entendamos que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Para qué? Para que tengamos dominio propio, para que tengamos la capacidad de ser testigos de Él. O sea, cuando Él decía, y recibirán poder, ¿se acuerdan que les dijo a los discípulos? Y recibirán de poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos, ¿no? Nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, obviamente espero que sí todos, o sea que ya recibimos ese poder y lo único que nos falta es seguir completando la ecuación, ¿no? Ir y ser Amén. testigos realmente de eso, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, lo seguimos el otro martes, seguimos la otra parte, la continuación y Así no sé si es. alguien quiere comentar algo. Dejen la cobardía.
si no, nos vamos. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Muy Yo, bueno el pastor. tema, pastor. Démosle chance a Elsa, mi estimado. Acuérdate, porque como hoy, ahorita estamos en deuda con las mujeres. No es cierto. Amante y glorioso Padre Celestial que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en nuestros corazones, Señor, para los que te amamos, Padre bendito. Gracias te doy, Señor bendito, te damos, Padre Santo, por este tiempo que nos permitiste, Señor, reunirnos una vez más y aprender de tu palabra, Señor. Aprender a conocerte más, Señor. Gracias por los pastores que nos das para que nos orienten, Señor, y para que nos enseñen de lo que ellos han aprendido también, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por el grupo, Padre bendito, que nos reunimos, Señor, vía virtual, Padre Santo, para conocerte, Señor, para oír de ti, Señor bendito, a través de tu palabra, donde nos muestras, Padre Santo, dónde debemos de ser valientes y dónde no debemos de ser cobardes, Padre Santo, porque tú nos has dado un espíritu de amor, de dominio propio, Señor, y de valentía, Señor, para enfrentar las adversidades de este mundo, Padre Santo. Te agradecemos profundamente, Padre Santo, por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos, al pastor, muy en especial y su familia, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, ponemos esta noche en tus manos, Padre Santo, para que cada uno vaya a descansar, Señor, y a reforzar, Señor, agarrar fuerzas para el día de mañana, según tú nos los tengas preparado, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén.